Hola, ¿cómo están queridos hermanos y hermanas? Bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Continuamos con el análisis de los discursos de las autoridades generales que discursaron en la última conferencia general, sí, realizado en el mes de octubre de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hoy tendremos con nosotros al elder Carlos A. Godoy, sí, de la presidencia de los 70. El título de su discurso es Por el bien de su posteridad. Muy bien, vamos a dar inicio entonces y empezamos con la primera parte de su discurso. Iniciamos con un video. Veamos. Hace algunos años, mientras servía en el área Sudamérica Noroeste y me encontraba viviendo en Lima, Perú, tuve una bella experiencia que quisiera compartir con ustedes. Ocurrió cuando regresaba a casa de un ocupado fin de semana de asignaciones. Después de finalmente terminar el proceso de inmigración en el aeropuerto, encontré esperándome a un amable taxista del servicio habitual de taxis. Me llevó al auto y me senté en la parte trasera, listo para relajarme y disfrutar de un silencioso viaje a casa, y después de transitar algunas calles, el conductor recibió una llamada telefónica de su supervisor, quien le comentó que yo había tomado el taxi equivocado. Había otro reservado para mí, así que el supervisor le indicó que podía llevarme de regreso al aeropuerto si lo solicitaba yo. Le dije que no era necesario y que podíamos seguir adelante. Después de algunos minutos de silencio, me miró a través del espejo retrovisor y me preguntó: «¿Usted es mormón, verdad?». Bueno, después de aquella irresistible pregunta, supe que mi momento de silencio había terminado. No pude resistirme a descubrir a dónde nos llevaría la pregunta. Me enteré que su nombre era Omar, que el de su esposa era María Teresa y que tenían 2 hijos, Carolina de 14 y Rodrigo de 10 años. Omar había sido miembro de la iglesia desde pequeño. Su familia era activa, pero en algún momento sus padres habían dejado de asistir a la iglesia. Omar se inactivó por completo a los 15 años. Ahora tenía 40. En este momento comprendí que no había tomado el taxi equivocado. No fue una coincidencia. Le dije quién era yo y que estaba en su taxi, porque el Señor lo llamaba nuevamente a su redil. Después hablamos sobre la época en la que él y su familia eran miembros activos de la iglesia. Él tenía entrañables recuerdos de dulces momentos en las noches de hogar y de algunas canciones de la primaria. Fue así que suavemente entonó algunas partes del himno «Soy un hijo de Dios». Luego de pedirle su dirección, número telefónico y su permiso para compartirlos con su obispo, le comenté que encontraría el modo de estar en la capilla el primer día que volviera él a la iglesia. Terminamos el trayecto del aeropuerto a mi casa, así como nuestro pequeño viaje a su pasado, y cada quien siguió su camino. Semanas después, su obispo me llamó para contarme que cierto domingo Omar pensaba asistir a la iglesia. Le respondí que allí estaría. Aquel domingo Omar asistió solo junto con su hijo, ya que su esposa e hija aún no mostraban interés. Algunos meses después, el obispo me llamó de nuevo, pero esta vez para decirme que Omar bautizaría a su esposa y a sus 2 hijos. El elder Godoy continúa diciéndonos y me invitó a estar presente. Esta fotografía es del domingo en que ellos fueron confirmados miembros de la iglesia. Sí, a quien tenemos en la familia. Y él nos dice lo siguiente. Ese mismo domingo le dije a Omar y a su familia que si se preparaban en un año sería un honor para mí poder efectuar su sellamiento en el templo de Lima, Perú. Esta fotografía es de ese momento memorable para todos nosotros, que se tomó un año después. Miren, qué maravillosa fotografía. Una familia sellada en el templo.
selladas por tiempo y eternidad. Continuamos. ¿Por qué comparto esa experiencia con ustedes? Lo comparto con dos fines. Veamos esos dos fines. Primero, para dirigirme a aquellos buenos miembros quienes por alguna razón se han alejado del Evangelio restaurado de Jesucristo. Segundo, para dirigirme también a aquellos miembros que actualmente participen, pero que quizás no sean tan fieles a sus convenios como deberían. En ambos casos, sus generaciones futuras se verán afectadas y las bendiciones y promesas que están reservadas para su posteridad están en riesgo. Comencemos por el primer caso. Los buenos miembros que han dejado la senda de los convenios, como ocurría con mi amigo peruano, Omar. Cuando le pregunté por qué había decidido volver, dijo que fue porque él y su esposa sentían que sus hijos serían más felices en la vida con el Evangelio de Jesucristo. Él sintió que era hora de volver a la iglesia por el bien de sus hijos. Es muy triste cuando nos encontramos con miembros inactivos o personas que no son miembros de la iglesia que alguna vez tuvieron el Evangelio en su familia y lo perdieron por la decisión de sus padres o abuelos de dejar la iglesia por un tiempo. Tal decisión podría tener un impacto en su posteridad para siempre. Sus hijos y nietos han quedado excluidos de la protección y de las bendiciones del Evangelio de Jesucristo en sus vidas. Lo que es incluso más desgarrador, han perdido las promesas de una familia eterna que anteriormente habían tenido. La decisión de una persona ha afectado a toda una cadena de descendientes. Se ha quebrantado el legado de fe. Sin embargo, como sabemos, todo lo quebrantado puede enmendarse mediante Jesucristo. Por esa razón les ruego que consideren esta invitación del presidente Russell M. Nelson. Ahora bien, si se han apartado del camino, los invito con toda la esperanza de mi corazón a que por favor regresen. Cualesquiera que sean sus preocupaciones o desafíos, hay un lugar para ustedes en esta, la iglesia del Señor. Ustedes y las generaciones aún por venir serán bendecidas por las acciones que tomen ahora para regresar al camino de los convenios. Fueron las palabras de un profeta del Señor. Son palabras del mismo Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él dijo en una oportunidad, sí, en Doctrina y Convenios, capítulo 1, versículo 38, Él dijo, lo que yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. ¿Quiénes son sus siervos? Es el profeta viviente, el coro de los 12 apóstoles, o todo santo de los últimos días, que por el poder del Espíritu Santo hablan las palabras que Jesús el Cristo quiere que sepan ustedes.
Ahora continuamos con lo que nos dijo el elder Godoy. Ahora hablemos del segundo caso. Los miembros que hoy participan, que quizás no sean tan fieles como deberían de ser. Así como las decisiones de ayer influyen en la realidad de hoy, las decisiones de hoy tendrán un impacto en nuestro futuro y en el de los miembros de nuestra familia. El presidente Dallin H. Oaks nos enseñó. El Evangelio restaurado de Jesucristo nos alienta a pensar en el futuro. Enseña grandes ideas sobre el futuro para guiar nuestras acciones en la actualidad. Por el contrario, todos conocemos personas a quienes les interesa solo el presente. Gástalo hoy, disfrútalo hoy y no te preocupes por el futuro. Al tomar las decisiones de hoy, siempre debemos preguntarnos, ¿a qué conducirá esto? ¿Nos conducirán nuestras decisiones actuales al goce hoy y en la eternidad? ¿O al pesar y a las lágrimas? Algunos podrían pensar, no tenemos que asistir a la capilla todos los domingos. O pagaremos el diezmo cuando la situación mejore. O no apoyaré a los líderes de la iglesia en cuanto a este asunto. Dicen, pero sabemos que la iglesia es verdadera y nunca abandonaremos el Evangelio de Jesucristo. Quienes piensan de ese modo no comprenden el impacto negativo que ese tipo de tibieza como miembros tendrán en sus vidas y en las de su posteridad. Quizá los padres se mantengan activos, pero el riesgo de perder a sus hijos es alto, en esta vida y en la eternidad. Respecto a quienes nos heredarán la gloria celestial con sus familias, el Señor dice, estos son aquellos que no son valientes en el testimonio de Jesús. Así que no obtienen la corona en el reino de nuestro Dios. Ellos son los que no heredarán la gloria celestial por cuanto no fueron valientes en el testimonio de Jesús. Así es que no obtienen la corona en el reino de nuestro Dios, en el reino celestial. Continúa diciéndonos el elder Godoy lo siguiente. ¿Es eso lo que queremos para nosotros y para nuestros hijos? ¿No debemos ser más valientes y menos tibios por nuestro propio bien y por el de nuestra posteridad? El presidente M. Russell Ballard también expresó una preocupación similar. Para algunas personas, la invitación de Cristo a creer y permanecer sigue siendo dura. Algunos discípulos tienen dificultad para entender una norma o una enseñanza de la iglesia en particular. A otros les preocupan aspectos de nuestra historia o las imperfecciones de algunos miembros y líderes actuales o antiguos. La decisión de ya no andar más con los miembros de la iglesia y con los líderes escogidos por el Señor tendrá un efecto a largo plazo, que de momento no siempre se podrá apreciar. Es triste ver a las familias cuando se alejan de la paz y de la compañía del Espíritu Santo. Es horrible cuando se alejan del Señor.
Me acuerdo de una hermana maltratada. Su esposo la pegaba. Llegó enferma a enfermarse porque no comía. Estaba en una oportunidad al borde de la muerte a consecuencia de la enfermedad. Nuevamente se juntaron. Otra vez llegaron los maltratos. La hermana se esforzaba por nuevamente regresar a renovar sus convenios. Pero el esposo no quería nada saber con el Señor. Y todo por alejarse del Señor, por no escuchar al Señor, no guardar los mandamientos. Una familia destruida. Porque si no estamos con el Señor, si nuestra casa, que es el templo del Señor, al no estar con el Señor queda desocupada, entonces viene el enemigo de nuestras almas y se posesiona. Y no solo viene solo, sino viene con 7 espíritus inmundos más para destruir la vida de esa persona y la vida de su entorno. No permitamos que el enemigo de nuestras almas se posesiona de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra familia. No piensen que pueden ser tibios o mantenerse neutros sin que les afecte sus decisiones tomadas. Porque si se alejan del Señor, el enemigo de sus almas, Satanás, vendrá a sus vidas, entrará en sus cuerpos, en sus mentes, en sus corazones y en todo su ser y en su familia, y destruirá y les destruirá. No se aparten del Señor. Que el Señor Jesucristo viva en sus almas, en sus corazones, en sus vidas, esté en sus casas, en sus familias, en sus hogares, en la vida de sus hijos. Solo hay 2 caminos, queridos hermanos, no hay neutrón. Hay negativo, positivo. Hay sur o norte, o este o oeste. Si nos centramos en algunos dicen en el centro, para ninguno. No. Si te alejas del Señor, Satanás te poseerá. Él está esperando eso. Él va a hacer todo lo posible para que te alejes del Señor, para Él posesionarse de tu vida y de la vida de tu familia y de tus seres queridos. Continúa diciéndose el elder Godoy: vaya triste legado a transmitir. ¿Y para qué? Sea lo que sea, no es suficiente como para ignorar el impacto espiritual negativo que tendrá en las generaciones futuras cuando uno se aleja del Señor. Él nos dice al hoy con mucho cariño y amor: mis queridos hermanos y hermanas, si están pasando por alguna de esas 2 situaciones que he mencionado en mi mensaje, les ruego que reconsideren su curso de acción. Ustedes saben que hay un plan para nosotros en esta vida. Saben que las familias pueden ser eternas. ¿Por qué arriesgar la de ustedes? No sean el eslabón débil de esta bella cadena de fe que han comenzado o recibido como legado. Sean el eslabón fuerte. Es su turno de hacerlo y el Señor puede ayudarlos. Y finaliza:
diciéndonos. Desde el fondo de mi corazón, los invito a que piensen al respecto. Y hago mío estas palabras también de Lear de Godoy. Desde el fondo de mi corazón los invito a que piensen al respecto, a que contemplen y evalúen. ¿A qué conducirá esto? Y si es necesario, a que sean lo suficientemente valientes como para modificar su camino por el bien de su posteridad. En el nombre de Jesucristo, amén. Hasta aquí ha sido el mensaje del elder Carlos A. Godoy, presidente de los 70. ¿Cuál es la lección que hemos aprendido de su mensaje? ¿Cuál es la advertencia y cuál es el mensaje para nosotros? Este es el mensaje. No sean el eslabón débil de esta bella cadena de fe que han comenzado o recibido como legado. Sean el eslabón fuerte. Sean una familia fuerte. Sean un santo de los últimos días fuerte y valiente. Sean el eslabón fuerte. El Señor les ama. Sé que Él vive y nos ama. Y Él viene pronto. Debemos estar preparados, espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Pero sobre todo, hermanos, espiritualmente. Tengamos presente en nuestras vidas los 2 mandamientos que nos dio el Salvador Jesucristo. Y el resto vendrá por añadidura. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el Salvador Jesucristo dijo que debemos amar a nuestro prójimo como Él nos amó, con el mismo amor que Él tuvo por todos nosotros. Que podamos seguir adelante, que podamos ser el eslabón fuerte en nuestra familia, en nuestras vidas. Sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Sé que Jesús es el Cristo, el Salvador y Redentor del mundo. Y Él viene pronto. Jesús, el Dios de Israel, viene pronto. Y quiero pedirles también que oremos por Israel, que en este día, desde el sábado, está siendo atacado por los enemigos del Señor. Que podamos orar por Israel. En el nombre de Jesucristo, amén. Hasta aquí ha sido el mensaje del análisis del discurso. Hoy ha estado con nosotros el elder Carlos A. Godoy, enseñándonos el mensaje por el bien de su posteridad, de nuestra posteridad. Shalom, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Tenemos mensajes todas las semanas. Estaremos analizando los mensajes de las autoridades generales de la última conferencia los martes, jueves y sábado.
y de Ven Sígueme del Nuevo Testamento. Estamos transmitiendo a partir de las 6 de la mañana los domingos. Gracias por su sintonía. Shalom, hermanos, que la paz reine en sus hogares y en sus vidas. Shalom.